esperando que ya hayan mejorado el ánimo y se hayan despertado un poquito más, porque eran pocos los que estaban despiertos, creo que dos nada más estaban medio participando. Vamos a continuar con la última parte de este contenido para luego ver la primera parte del contenido de la próxima semana. Vean lo siguiente. Estamos hablando de los principales sistemas operativos. Aquí sí les voy a agradecer que abran sus diapositivas porque si no, no van a poder leer bien. Vean que aquí tenemos una cronología o un cuadro donde se presentan ciertas características interesantes acerca de lo que son los computadores. Tenemos en primer lugar los periodos desde 1945 al... No lo leo, ni yo mismo lo leo bien por lo pequeño. Vamos a ver si puedo, denme un momentico para tratar de agrandarlo. Quito esto, quito el chat. Voy a quitar el chat por un momento. Y vamos a tratar de agrandarlo hasta donde se pueda. Ahí ya va agarrando. Ya ahí va agarrando que se ve mejor. Vamos aquí. Acá. Y acá. Bueno, de allí podemos ver lo siguiente. Ese cuadro tiene bastante información importante. Vean que habla del funcionamiento y la tecnología. Primero habla de 1946 a 1958. Dice que estaban construidos con válvulas y usaban tarjetas perforadas para lo que era el ingreso de la información y programas. Luego de 1958 al 64 se reemplazan las válvulas de vacío por transistores que eran más pequeños, rápidos y confiables. Recuerden que si la válvula se le rompía el vidrio, ya dejaba de funcionar el computador. En cambio, el transistor no tenía ese problema. Luego, entre el 64 y el 71, comienzan a utilizarse los circuitos integrados, lo cual abarató considerablemente los costos y aumentó bastante la capacidad de procesamiento, es decir, eran más rápidos y más económicos. A partir del año 71 hasta el 83, la integración se realiza de sobrecomponentes electrónicos, lo que dio origen a lo que es la aparición del microprocesador. Ya de allí lo que hacen es crearse microprocesadores ya de tipo interconectados, es decir, por ejemplo, de dos núcleos. Y luego para lo que es el año 2000 en adelante, estamos hablando de la que cuentan con arquitecturas con procesadores combinadas en paralelo o en forma vectorial de cientos de microchips trabajando al mismo tiempo. Eso es en cuanto al funcionamiento de la parte de la tecnología. Ya no es lo mismo. Transistores, componentes electrónicos, una miniatura, la misma, ya di toda la explicación de esa parte. En cuanto a la parte de almacenamiento, originalmente utilizaban cilindros magnéticos. Luego de allí empezaron a usar pequeños anillos magnéticos para almacenar la información. Después, en la tercera generación, surge lo que es la memoria virtual. En la siguiente generación se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por chips de silicio. Eso es lo que llamamos la memoria ROM. Aumenta la capacidad de memoria en la siguiente generación y actualmente la capacidad de memoria es sumamente alta. La utilidad inicialmente eran solo para uso militar y de gobierno. Luego pasó a utilizarse para sistemas de reservaciones en aerolíneas, control de tránsito aéreo y simulaciones de tipo general, es decir, en grandes empresas. Luego, en la siguiente generación, se amplió considerablemente su campo de aplicación. Esto es en la tercera generación. Cuando llegamos a la cuarta generación,
se utilizan de manera extensiva mediante el uso de sistemas avanzados incluyendo impresoras, automóviles y aviones que utilizaban computadores internos para gestionar ciertos procesos. Luego de allí, a partir del año 84, se aumenta la capacidad de la memoria y en ese periodo comienza a trabajarse con lo que es inteligencia artificial, tales como sistemas expertos, lenguaje natural, robótica, reconocimiento de voz, etc. Para lo que es el último periodo, estamos hablando de que ya el computador se utiliza para todo. En cuanto a tamaño, la primera generación era sumamente grande, tenían un elevadísimo consumo eléctrico, generaban mucho calor, mucho ruido y eran bastante lentas. Cuando pasamos a la segunda generación son más pequeños, se reduce su consumo eléctrico, producen gran cantidad de calor todavía y eran todavía bastante lentas. Cuando empieza a utilizarse los circuitos integrados, las máquinas se reducen de tamaño y de consumo eléctrico, ya la cantidad de calor es menor y se vuelven más veloces. Con el surgimiento de los procesadores, la computadora de tipo personal comienza a desarrollarse lo que es el concepto de las supercomputadoras para organizaciones como la NASA. Cuando llegamos a la quinta generación, ya las computadoras disminuyen su tamaño de manera significativa a través de la miniaturización de los elementos. Allí surgen lo que llamamos los computadores portátiles. En la última generación, los computadores son más pequeños y versátiles que nunca. Finalmente, en cuanto a la comunicación del hombre con la máquina, inicialmente se programaba solo en lenguaje de máquina, es decir, binario 1010, lo cual era bastante engorroso. Luego se utilizan lenguajes de alto nivel de programación, tales como el lenguaje C y otros similares. En la tercera generación surgen lo que son lenguajes de multiprogramación. En la cuarta generación aparecen lenguajes lógicos como el Prolog y lenguajes dirigidos orientados a objetos como el C++. En la quinta generación se populariza el uso de redes de comunicación, especialmente con lo que es el Internet. Finalmente, las redes de área mundial crecen desorbitadamente, utilizando medios de comunicación a través de fibra óptica, Wi-Fi y otros tipos de elementos. Vean que en esa tabla tienen bastante información que pueden analizar. Decimos entonces que las diferentes computadoras que han aparecido desde los años 50, 40 y tanto, han sido clasificadas durante su evolución en generaciones, tal como ya se explicó. El término generación para las tres primeras etapas se enfoca para las cuatro más bien, básicamente en lo que es los desarrollos tecnológicos de los componentes que incorporan estos dispositivos, tales como el tubo de vacío, el transistor, el circuito integrado y el microprocesador. A partir de allí, la definición a partir de la cuarta generación se tiende más a lo que son el análisis de la propia complejidad de la industria, ya que se mantiene el uso de procesadores, microprocesadores, pero las herramientas de programación han sufrido grandes cambios generacionales, dando paso progresivamente a lenguajes de programación de niveles superiores, dejando de lado de manera, vamos a decirlo, porque nunca queda de lado, porque el computador igualmente internamente trabaja con lenguaje de máquina, con lenguaje binario, pero buscando alternativas para progresivamente
ser capaces de apoyar cada vez mejor al hombre en el proceso de razonamiento para la resolución de problemas, incluyendo lo que es la idea de la inteligencia artificial. La sexta generación de los computadores, que se supone que es desde el año 2000, 1990 dicen algunos, aunque se presentan ciertos desacuerdos a este respecto. Lo cierto es que la informática no se ha detenido y avanza cada día a mayor escala. La inteligencia artificial, la arquitectura vertical, vectorial y paralela, los ordenadores super rápidos, la incorporación de chips de procesadores especializados para llevar a cabo ciertas tareas predominan en la actualidad. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para lo que es la tecnología digital, y de acuerdo con los expertos de la industria, la próxima generación probablemente estará marcada por el máximo desarrollo de lo que es la informática cuántica y su puesta en marcha dentro de sistemas inteligentes. Vamos entonces en este punto a resumir un poco lo que hemos hablado. Fíjense en lo siguiente. Hemos hablado en cuanto a lo que es las generaciones de la computadora o la evolución de las computadoras, que debemos tomarlas no solo desde el punto de vista de generaciones, sino también como la evolución de sus componentes. Hablamos en primer lugar de la evolución del hardware, donde dijimos que el computador comenzó básicamente con lo que era tubos de vacío. De allí pasó a transistores. Imaginemos que el tubo de vacío, déjame buscar aquí el lapicito que ya se me perdió, tenía que sacarle punta. Imaginemos que el tubo de vacío es un componente que podía tener, por decir algo, este tamaño en los primeros computadores. Luego se pasa a un transistor, el cual por lo general era de un tamaño no mayor que este. Luego de allí se construyen lo que son los circuitos integrados, que eran poco más grandes que el transistor, pero que realizaban las funciones de cientos de estos componentes. Seguidamente surge lo que son los microprocesadores, los cuales igualmente son de un tamaño bastante similar al de un par de transistores a lo mucho, pero equivalen en cuanto a funcionamiento y potencia a cientos o miles de estos dispositivos. En ese punto, ya digamos que la tecnología de procesamiento se mantiene de manera similar. Lo que cambia es que en lugar de ser procesadores simples como los que había al principio, se empiezan a producir procesadores de tipo doble, triple, cuádruple, etcétera, ya para las siguientes generaciones, pero siguen siendo procesadores que quizás desde el punto de vista anatómico, de forma, tamaño, son prácticamente idénticos. Luego de allí, desde el punto de vista del hardware, surge y se populariza en los años 80, porque a pesar de que fue inventado en los años 60, en los años 80 es cuando se populariza el mouse o ratón, al cual ya la mayoría estamos acostumbrados. Finalmente, en esta última generación, vemos que se ha cambiado ya bastante lo que es el uso de estos dispositivos tipo teclado, tipo ratón, por lo que son pantallas táctiles y comandos de voz, dispositivos ¿cómo se llama esto? De detección de movimiento, etcétera, para dar mayor libertad al usuario
en cuanto al manejo del sistema. Vean que estas son de las cosas que se han utilizado o que han desarrollado más nuestro manejo del computador. El tener dispositivos más fáciles para poder operarlo, porque si todavía estuviéramos con tarjetas perforadas, es muy probable que el computador aún siguiera siendo solamente para uso industrial y militar. Pero desde el punto de vista comercial esto no era rentable. No es lo mismo venderle una computadora a 1 millón de empresas a nivel mundial que vendérsela a miles de millones de personas individuales. Vean que ya, por ejemplo, sacándolo así, nosotros somos 50, 60 personas y voy a suponer que cada uno tiene al menos un celular y un computador, por colocar lo mínimo en cuanto a dispositivos inteligentes. Entonces ya estamos hablando de que en la mayoría, casi en un 100%, las personas cuentan con algún tipo de computador para poder realizar sus tareas comunes. Inclusive por ejemplo, los televisores inteligentes tienen parte de funcionamiento como computadoras. Ciertos aparatos de cocina como neveras inteligentes, inclusive en países como Estados Unidos hay casas inteligentes, las cuales prácticamente realizan todas las funciones de manera automatizada, especialmente las de seguridad, y se comportan como si fuera un computador, un robot. Por el otro lado, también hay que tener en cuenta la parte de la parte lógica, porque recuerden que necesitamos ambos componentes para poder considerar lo que estamos realizando como un computador. Fíjense que en esta parte lógica tenemos que inicialmente se utilizaba lenguaje binario a través de tarjetas perforadas. Estas tarjetas generalmente eran líneas de 8 agujeros, las cuales, dependiendo de la combinación que hiciéramos de estos agujeros, correspondían a lo que es el código binario. Supongamos que esta es una tarjeta. Ella tenía aquí su zona donde se alaba la tarjeta y la otra esquina. Y luego aquí tenía espacio para 8 perforaciones. Donde cuando la perforación estaba hecha se supone que era un 1. Y cuando no estaba hecha, estaba cerrado, se supone que era un 0. En base a dichas perforaciones, el sistema iba tirando de la tarjeta y leyendo a ver la cantidad de perforaciones que hubiera y su disposición, y era equivalente a escribir esos códigos binarios como los que usted está acostumbrado a ver, sobre todo cuando estudiamos la parte de administración o gestión de redes, esos que tienen que ver con el direccionamiento de red, donde trabajamos con octetos binarios. Trabaja más o menos de la misma forma, solo que en vez de representarlos en forma digital, lo representaba en forma física en esas tarjetas perforadas. Luego de allí vemos que en la siguiente generación, junto con los transistores, surgió la posibilidad de poder utilizar lo que es el teclado y los lenguajes de programación de alto nivel. Esto mejoró bastante la interacción entre las personas especialistas en el uso de la computadora y el dispositivo. En la tercera generación surge lo que es el uso de la memoria virtual, la cual va a permitir mejorar el rendimiento del equipo y realizar ciertas funciones que hasta el momento eran imposibles. En la cuarta generación, donde se comienza con lo que es la popularización de los computadores a través de lo que es los sistemas operativos originales de tipo textual inicialmente, como el MS2, y posteriormente de tipo gráfico como el Windows 1 en el año 85 y luego sus demás versiones. Sí. Luego de allí vemos como en la quinta generación se populariza lo que es el uso del computador, con el apoyo por una parte
de la entrada en vigencia del ratón en todo el sistema de tipo gráfico. Además de esto, con lo que es la entrada en uso o la popularización de lo que son las diferentes redes informáticas, muy especialmente el Internet, donde jugó buena parte de esto, las llamadas redes sociales, las cuales hicieron que las personas, dicho de alguna manera, se enamoraran del uso del computador. Finalmente, en esta última generación, la tendencia es ir hacia lo que es la inteligencia artificial, los sistemas táctiles, esto debería ir de este lado, los sistemas táctiles, el reconocimiento de voz y movimiento. Entonces ya aquí contamos con todas las herramientas necesarias para poder realizar nuestras actividades rápida y fácilmente utilizando el computador. Bueno, aquí llega nuestro contenido del tema 2.1, evolución del computador. Si tienen alguna duda, aprovechen de preguntar. Bueno, déjenme, vamos a cerrar